Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora de la mañana, mi Dios, porque nos tienes siempre, Padre, de pie, nos tienes todavía con las fuerzas para poder seguir en este mundo. En esta hora de la mañana, Señor, queremos presentar nuestras vidas ante ti, para que tú puedas perdonar cada pecado, cada cosa mala que pueda haber en nuestra vida, ya que tu palabra nos enseña y nos dice que no podemos decir que no hemos pecado porque nos engañamos a nosotros mismos. Te pedimos que tu misericordia y tu gracia nos alcance a cada uno de nosotros, para que tenga sentido el congregarnos, para que tenga propósito el venir aquí, Señor, porque sin ti, dice la Biblia, nada podemos hacer. Sin tu misericordia no vamos a ningún lugar. Así que en esta mañana pedimos también que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hablar a nuestra vida, pueda abrirnos el entendimiento para poder comprender lo que se va a decir, que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es un tiempo muy fresco, muy bonito para estar aquí adorando a Dios. Y es que el cristiano es un cristiano en todo tiempo. El cristiano no es de temporada, o solo cuando está haciendo calor o cuando está haciendo frío, sino que el cristiano está llamado a adorar a Dios en donde sea, a donde se encuentre y de todas las maneras. El mensaje que traigo hoy, hermanos, pues no va a pasar de 15 minutos. Va a ser muy corto mi mensaje. Me decía mi esposa el día de ayer, trate de no alzar la voz porque no le va a revolver la tos. Y le digo, no te preocupes porque para eso está el micrófono. Y me juega una mala pasada la ENE. Pero lo bueno es que son solidarios conmigo muchos de ustedes. Y han compartido las bendiciones porque andan igual que yo. ¿Verdad? Y así puedo saber que no solamente yo ando también, porque no estamos exentos con este cuerpo a padecer los males de esta tierra. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que aún así, pues venimos. Aún así, tosiendo venimos. Porque uno podría decir es que para ir así y estar con esa molestia, creo que el espíritu está dispuesto. Y el espíritu debe ir más allá de las dolencias carnales y poder nosotros superarlas, porque es más bendición venir a ser edificado que el quedarnos, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos, por venir en esta hora. Estaba leyendo un periódico que es muy conocido, un periódico internacional que se llama BBC Nuevo Mundo, y encontraba unas noticias allí que está relacionado con lo que yo voy a predicar en esta mañana. Y me puse a leer las noticias que aparecían allí. Y uno de los títulos que aparecía allí decía 5 escapes, decía ahí el título, 5 escapes de las prisiones más seguras del mundo. Y me puse a leer una por una de qué se trataba y se las traigo hoy, porque realmente está relacionado con lo que vamos a predicar. Y aparecía en número 1, o en primer lugar, la noticia común que todos hemos oído, y la noticia que estoy dando es verídica porque está en el portal de este periódico. Y en el número 1 tienen a el Chapo Guzmán. Y todos hemos leído y escuchado la noticia acerca de este personaje que se escapó de la cárcel de máxima seguridad en México, conocido como el Altiplano. Considerada esta cárcel la más segura
de Latinoamérica. Su fuga tuvo varias fugas, pero la última fue la más reconocida, mis hermanos, que nos dicen las autoridades, que escapó a través de un túnel que comunicaba desde su celda hacia el exterior. Un túnel bien planificado donde participaron ingenieros, arquitectos y geólogos para poder sacarlo de la cárcel, donde se utilizó el poder económico, el poder político, y se utilizó también el dinero para que él pudiera escapar. En segundo lugar, el segundo escape dice que el escape de los urabeños. Fueron 4 miembros criminales que escaparon en el 2014 de una cárcel de máxima seguridad de Medellín. Dice aquí que los condenados, entre los condenados estaba la hermana del máximo jefe y otros 3. Y se hicieron de unos documentos falsos donde decía que quedaban en libertad. Pudieron salir libremente por la puerta principal sin ser detenidos. El tercer escape es de un hombre que le apodaron el Super Yogi. Este hombre se llama Choi Bok y daba clases de yoga en Corea del Sur y fue enviado a la cárcel en el 2012. Lo interesante de escape de este hombre es que dice que escapó por la puertecilla o el orificio por donde le pasaban la comida. Dice que se untó de aceite todo el cuerpo, se untó de aceite y se escabulló por el orificio de que le metían la comida. El orificio medía 15 centímetros de alto por 45 de largo y tardó en salir 30 segundos de ese lugar. Y dejó en su lugar en la cama un muñeco. Qué interesante, por eso le dicen el Super Yogi. Se hacía un elástico, ¿verdad? Era maestro de yoga. Así que escapó de una de las cárceles de máxima seguridad. La otra fuga la tienen titulada como una fuga de amor, donde una mujer hizo todo lo imposible para sacar a su esposo de la cárcel. Y este hombre se llama Michel. Y ha escapado muchas veces de la cárcel francesa. La última vez que escapó fue a través de un helicóptero. Mientras estaba en el patio de la cárcel, su esposa tomó unas clases de aviación y le tiró una cuerda mientras él estaba tomando sol y lo logró sacar. Por eso la titula un escape de amor. Pero el último, que es una cárcel muy conocida, se le llama la cárcel de Alcatraz, situada en San Francisco, Estados Unidos. Ahí son enviados los condenados más peligrosos de los Estados Unidos. Hubieron 3 personas que lograron escapar. Uno se llama Frank Morris, Clarence y John Anglin. Lo interesante es cómo ellos lograron escapar de una de las cárceles de máxima seguridad conocida como el Alcatraz. Dice que tuvieron mucha paciencia y usaron cucharas y cuchillos para cavar un túnel y salir de la cárcel. Los buscaron incansablemente, pero no los hallaron. Así que las autoridades los dieron por muertos. Pero en el 2018 se dio a conocer una carta que escribió uno de los prisioneros que escaparon, John Anglin, donde decía que estaban vivos y que habían escapado de la cárcel de Alcatraz en 1962. ¿Y qué tiene que ver todos estos escapes perfectos con el mensaje de hoy? ¿Qué tiene que ver todos estos escapes de estas cárceles de máxima autoridad y que hubieron hombres que lograron escapar de ellas? Vamos a ir al libro de Hebreos, en su capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer la palabra. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Dios bendiga su palabra. El tema para esta mañana: ¿cómo escaparemos? Como la interrogante que aparece en el libro de Hebreos. ¿Cómo escaparemos? Dice la Biblia. He leído algunas de las noticias de escapes casi perfectos, escapes planificados, donde se ha hecho uso del dinero, donde se ha hecho uso de, podemos decir, hermanos, de la astucia, donde se ha hecho uso del amor y de la paciencia para poder escapar. Pero el libro de Hebreos nos dice algo bien claro, que de la prisión de la que habla la Biblia, lo que es la condenación, lo que es el infierno o el lago de fuego, como dice la Biblia, no se puede escapar. Por eso dice: ¿cómo escaparemos? Porque no hay ni la más mínima ni remota oportunidad de poder escapar de ahí. Ahí no existe el hombre inteligente. Ahí no existe el poder económico. Ahí no existe el dinero para que alguien logre escapar de ahí si es aprisionado y encontrado culpable en el día del juicio. Es por eso que el autor de Hebreos, que escribe a los cristianos, les recomienda y les hace saber que no están exentos también de ir a esa prisión. Que no solamente los que no conocen a Dios se conducen a ese lugar, que también los cristianos peligran de ir a esa condenación. Y luego dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos dice: es necesario que atendamos con diligencia. Se está refiriendo a nuestra vida como cristianos, que atendamos con diligencia. Muchas veces hay personas exitosas en los negocios porque atienden con diligencia sus negocios. No pasan ningún detalle. Están pendientes de su trabajo y no se lo confían a nadie más. Y por eso son prósperos y exitosos, porque son diligentes en lo que hacen. Son diligentes en lo que trabajan. Pero el cristiano muchas veces no es diligente con su vida espiritual. No es diligente en su vida cristiana. No está pendiente de sí mismo. No está pendiente de su alma. No se preocupa por lo que Cristo le ha entregado en sus manos. Y dice la Biblia: es necesario que atendamos con diligencia, que nos pongamos atención y empecemos a administrar la vida que Dios nos ha dado de la mejor manera. No sea que nos deslicemos, dice la Biblia. El no atender diligente la vida cristiana, el no estar pendiente, el no preocuparse por su vida espiritual, corre el peligro, el cristiano y la cristiana, de deslizarse. ¿Y qué es deslizarse? Caerse. Deslizarse es caerse. Y muchos se deslizan, caen y se levantan. Pero otros no logran levantarse, se quedan en el suelo, se quedan caídos. Estamos hablando de aquellos descarriados que nunca regresan o nunca van a regresar. Porque se deslizaron, pero no se levantaron. ¿Y por qué cayeron? ¿Por qué deslizaron? Porque se descuidaron.
Cuando un cristiano no ora, no está atendiendo diligentemente una de las cosas que le van a ayudar en lo espiritual. Cuando no asiste, no se congrega, no está atendiendo diligentemente. Y sabe que la negligencia en la Biblia es condenada como pecado. Siervo malo y negligente, le dijo el amo a aquel siervo. ¿Sabías que yo siembro donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y así hubiera venido yo y recogido lo que es mío, más los intereses. Así que la negligencia no va con el Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser tomado con bastante seriedad. Cuando usted vino a Cristo Jesús, no vino para que lo miraran. No vino por otro asunto que no sea el perdón de sus pecados. No vino nada más que para encontrar salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero si no atendemos diligentemente, podemos perder esa salvación. Para algunos dicen que no se pierde la salvación, pero la Biblia enseña que atendamos diligentemente, no sea que nos deslicemos. Y luego dice, y si se desliza, ¿cómo va a escapar? ¿Cómo? De la cárcel, de la prisión, de la condenación de la que habla la Biblia, no se sale. Una vez que alguien llega ahí, no puede salir. Tenemos un ejemplo bien claro nosotros en la Escritura, en Lucas capítulo 16, donde aquel rico clamaba a grandes voces diciendo, ten misericordia de mí, Padre Abraham. Y el Padre Abraham le dijo, los que están allá no pueden pasar acá, ni los que están acá pueden pasar allá. Es decir, que una vez que se cae en ese lugar, ya no hay esperanza, mis queridos hermanos. La esperanza y la oportunidad que tenemos nosotros es cuando estamos con vida. Porque una vez que el ser humano muere, se le acabó toda la oportunidad. La misericordia de Dios alcanza a todo aquel que quiere venir a Él. Pero esta misericordia solo existe en la tierra. Esta misericordia solo es mientras uno está vivo aquí. Pero si murió, esa misericordia desaparece. La salvación desaparece para él. Y hay muchas personas que mueren confiando en que un día van a salir de ese lugar. Y sus familiares se esmeran en hacer misas, en hacerles novenarios, en rezarles en sus casas. No estoy señalando esto como algo despectivo, sino que estoy queriendo hacer saber que la verdad que la Biblia enseña es que la oportunidad es mientras estemos con vida. Porque si en vida el ser humano no buscó a Dios, si en vida el hombre y la mujer no se preocuparon por su vida espiritual, es porque no le interesó ser salvo. Entonces, ¿en dónde cabe que después de muerto va a poder hacer algo por sí mismo? Cuando no hay ya oportunidad. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Puede ser lo que sea el ser humano, mis queridos hermanos. Puede ser un criminal, puede ser lo más despreciado en la sociedad. Pero si viene a Cristo como aquel ladrón en la cruz, encontrará perdón. Porque la misericordia le alcanza si se arrepiente de todo corazón. Pero el cristiano, Dios le habla a través del libro de Hebreos, porque seguramente el autor de Hebreos miró muchos cristianos que estaban llevando una vida despreocupada. Estaban llevando una vida sin sometimiento, sin vivir en santidad, sin preocuparse por su alma. Nosotros debemos preocuparnos de mejorar cada día. Hermanos, hay un proverbio que no es muy bueno, que dice el proverbio, la gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, dice la hermana, no se le quita. Y hay ser humano que pareciera que
que aplicara ese proverbio, porque dice, yo así nací y así voy a morir. Pero quiero decir que no es gallina, para que aplique ese proverbio a sí mismo. Porque el hombre sí puede cambiar, la mujer sí puede cambiar, si viene a Cristo Jesús. Por sí solo no puede, ni hacer blanco ni negro, tan solamente un cabello, dice la Biblia. Pero Cristo sí puede cambiar. Cristo sí puede transformar. Y hay muchas áreas en la vida del cristiano que todavía permanecen allí. La Biblia dice que Cristo es nuestro Rey. Amén, hermano. Amén. Pero hay áreas en la vida de muchos cristianos que Cristo todavía no reina. Hay áreas en la vida del cristiano que el que reina es Satanás. Porque hay áreas en la carne o prácticas carnales que no han desaparecido de la vida de muchos cristianos. Y mientras no desaparezcan, significa que Cristo no gobierna esa área, sino que es otro que gobierna. Cristo no va a hacer cambios si uno no quiere. Cristo no va a transformar si no nos esforzamos. Amén, hermano. El cambio viene con una ayuda conjunta del Espíritu Santo. Y cuando Dios mira que ese individuo, ese cristiano, tiene un deseo ardiente de hacer cambios radicales en su vida, Dios sabe que solo no va a poder porque va a tener una lucha muy grande. Pero para eso está el Espíritu Santo, quien le va a ayudar. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no solamente del Espíritu no solamente fue para echar demonios, sino para combatir contra aquellos pecados, aquellas malas costumbres que están en nuestro interior. El Espíritu Santo nos puede ayudar a poder vencer esas cosas que todavía no han desaparecido y que están allí haciéndonos la vida imposible, y que muchas veces nosotros nos avergonzamos y decimos, ¿cómo es que yo puedo ser cristiano y sigo haciendo estas cosas malas? Necesita tomar la ayuda del Espíritu y también poner de su parte para que sean arrancados por completo. Hay personas que han dejado por completo los vicios, pero no han podido dejar otras cosas en sus vidas. Significa que ya no reina el enemigo a través del vicio. Esa área le pertenece a Cristo Jesús ya. Pero puede ser que haya una área. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos qué cosas todavía están allí y que nos vuelven esclavos a Satanás y que necesitan ser quitadas. Por lo tanto, la Biblia nos dice que diligentemente debemos preocuparnos para que desaparezcan estas cosas. Me llama bastante la atención el versículo 3 y está relacionado con el versículo 1 que acabamos de leer, la falta de diligencia. Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, hermano, en pocas palabras nos está diciendo el autor de Hebreos que si se llega a caer en esa condenación, no hay escape, hermano. ¿Cómo escaparemos? En pocas palabras nos está diciendo, usted debe preocuparse de no llegar allí porque no va a poder escapar. Tiene que preocuparse de mantenerse fiel a Cristo porque si cae ahí, no va a escapar. Aunque le diga, Señor, yo fui cristiano, solo fue un pequeño desliz. Pero si cayó allí y fue hallado culpable en el día del juicio, no va a poder escapar. Y la pregunta que muchos hacen y tratan de torcerle el brazo a Dios y decir, Dios es amor. Y dice, y le ponen un ejemplo humano, como si Dios es humano y como si Dios se mueve por las leyes humanas. Él es soberano y eterno, en primer lugar. Y dice, usted, dice, es padre o madre.
Y si su hijo se portó mal, lo más mal. Y si usted ve el peligro, no lo va a ayudar. Y si usted ve que se está quemando, no lo va a sacar. Y usted reacciona. Su razonamiento humano dice, sí, yo reaccionaría. Pero Dios no es ser humano. Dios no es usted. Dios no es igual a mí. En primer lugar, Dios es justo. Y la justicia de Dios reclama el pago y la retribución, dice Pablo, a los que no escucharon y desobedecieron el mensaje de Dios. ¿Se va a conmover Dios en el día del juicio? No. Porque las leyes de Dios no tienen que ver con los sentimientos. ¿Sí? Un juez no castiga de acuerdo a sus emociones. El juez juzga de acuerdo a las leyes quebrantadas. Amén, hermano. ¿Sí? Así debe ser. Un juez justo no se va a dejar llevar por lo que siente, o por lo que escuchó, o por las lágrimas de alguien que estaba en el tribunal allí. Porque hay gente que hace show y trata de quebrantar el corazón del juez que le está juzgando. Y el juez dice, te sentencio a 30 años de cárcel. Y puede ser que le dolió, pero él no se basa en lo que él siente, sino en las leyes que dice la constitución de su país que quebrantó. El ser humano ha quebrantado las leyes de la nación espiritual, la nación del reino de Dios, de los cielos mismos. La ley que no tiene mancha, la ley que es santa y pura, la ley que no es corrompida ni administrada por corrupto. Por lo tanto, cuando alguien esté delante de Dios, no lo va a conmover a Dios las lágrimas. Si yo me pierdo, a Dios no le va a conmover los años que yo le serví. Si yo me pierdo, a Dios no le va a conmover las lágrimas que yo pueda derramar delante del Señor. Él solo va a decir, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Debiste atender diligentemente y cuidarte de no deslizarte. Porque tú mismo leías y predicabas que cómo escaparías si te descuidabas. Y eso es lo que Dios quiere que atendamos en esta mañana. Amén. Amén. Que no nos descuidemos, que estemos atentos. Tanto los jóvenes como los adultos debemos ser diligentes con nuestra vida espiritual y ponerle más atención. No es fácil porque estamos luchando contra 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Tenemos 3 luchas bien fuertes, pero dijo Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos nosotros hacer con las fuerzas del Señor. Porque dijo Pablo, porque no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Humanamente fracasamos, pero cuando usted se aferra al Señor, usted vence. Cuando usted tiene un problema, no debe decir es mi problema, sino debe decirle al Señor, Señor, mi problema es también tu problema. Mi necesidad, Señor, es tu necesidad. Mi lucha también es tu lucha. Cuando usted hace partícipe a Dios de la lucha espiritual, Dios le va a dar fuerza y usted va a vencer. Así que en esta mañana, no sé si prediqué los 30 minutos, pero dije, voy a predicar corto porque no sé mi salud, pero Dios me ha fortalecido estos minutos para poder predicar correctamente. Así que Dios les bendiga. Amén.